Bien, avanzamos a esta mesa de debate y saludo con gusto a Alfredo Alegría, el expresidente del Centro de Investigación CIBRUC, y saludo con gusto también y le doy la bienvenida a la investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, a la doctora Ruth Cerezo Mota. A ambos les agradezco que estén con nosotros y les pido una opinión de un minuto 30 para hacer más dinámica este intercambio de ideas. Y me gustaría empezar primero, ¿cuál es la perspectiva que se tiene para este 2025, teniendo en cuenta los recortes presupuestales que se puedan estar imponiéndose al medio ambiente? Independientemente de la discusión que se vaya a dar, se habla de un recorte de más de 70,000 millones de pesos al sector medio ambiente. Me gustaría empezar contigo, Alfredo, adelante. Gracias, Gabriel. Buenas tardes a ti, buenas tardes a tu público. Pues mira, el panorama se ve desalentador, muy desalentador. ¿Por qué? Porque están recortando simplemente a Semarnat 39% y eso afecta de manera directa a Profepa, quien es la responsable de levantar todas estas denuncias por tala, por deforestación, por contaminación, por malas prácticas ambientales. Y esto, al no tener recursos para pagarle dinero a inspectores, pues se agrava. En general, el medio ambiente de México ha estado afectado demasiado. Estamos calentando, somos uno de los países que más calienta el medio ambiente, es decir, generamos en exceso gases de efecto invernadero que provienen de los residuos, de los automotores, de la tala, de la no reforestación efectiva. Tenemos una tasa solo de sobrevivencia del 20%, ¿sí? No captamos agua, es decir, es tiempo de hacer las cosas ya, Gabriel. El tiempo cero ya llegó. Ya. Doctora Ruth Cerezo, es también, ¿lo ves así? Panorama complejo el 2025. Sí, desgraciadamente sí. Creo que se tenían muchas esperanzas al principio de esta administración, sobre todo por que la presidenta Sheinbaum se anunciaba, ¿no?, como experta en cambio climático, haber participado en el IPCC, y esto pues sí daba como una esperanza también el nombramiento de Alicia Bárcenas a cargo de la Semarnat, pero queda claro con este recorte que en definitiva, al igual que la administración pasada, el medio ambiente para nada es una prioridad y no hay intenciones de revertir todo el daño que se le hizo en la administración pasada a todo el sector medioambiental. En este sentido, ¿cuál sería el impacto? Ya, Alfredo, comentabas un poco algunas dependencias, a mí me llama mucho la atención que pues independientemente las dependencias como Profepa, Semarnat, el Instituto de Cambio Climático, la propia Profepa, la CONAFOR, y así voy dando algunas dependencias, pues se verán impactadas en sus programas, presupuestos, en sus la misma gente que va a estar implementando las políticas públicas. ¿Cuál será el principal impacto que observas teniendo en cuenta este recorte, Alfredo? Pues mira, Gabriel, el primer impacto que tenemos es realmente que se va a disparar la contaminación. Es decir, lo vemos, es como si tú dijeras, ¿saben qué? Ya no va a haber policías que vean quién se pasa un semáforo en alto, quién se estaciona en 2 y 3 filas. Una vez que tú ya no tienes quien vigile a las empresas, no porque no esté en la ley, no porque no se encuentre regulado, sino porque si de por sí tenías pocos inspectores para todo el país, ahora yo le digo a tu auditorio, imaginen con menos inspectores, con menos personal especializado supervisando que las empresas no contaminen. ¿Qué van a hacer? Pues apago los filtros de la chimenea, los renuevo, no cumplo mi tasa de emisiones, ¿sí? ¿Qué pasa? El hoy no circula, que paguen ahí el brinco, es decir, si no tenemos esta supervisión que cuesta, pero es un costar que si el gobierno fuera inteligente, es un costar
con retorno, Gabriel. Es decir, estás contaminando, pagas y pagas bien, pagas mucho. ¿Sí? Y ese dinero que no se vaya a la gran bolsa, porque ahí se pierde, que se vaya específicamente a contratar más personal especializado que esté supervisando el cumplimiento de toda la legislación sobre medio ambiente. Ya. Doctora Ruth, ¿cómo lo observas? Pues no, bueno, estoy completamente de acuerdo, pero también, por ejemplo, otra consecuencia inmediata, pues en la temporada de secas en el país, en la temporada de estiajes, normalmente suceden incendios. Con el calentamiento global estos tienden a ser más intensos. Lo hemos vivido los últimos 3 años en el país, incendios descontrolados. Ya de por sí la CONAFOR, que es un poco la que controla esto, ya ha estado sobrepasada en los últimos años. Ahora con menor recursos, pues también, pues eso es un riesgo inminente y es un círculo vicioso, porque con estos incendios y la quema tan extensa que se hace de terrenos, pues eso genera más emisiones de gases de efecto invernadero, que a su vez hacen que la temperatura aumente. Entonces, por ejemplo, eso sería también una consecuencia inmediata, ¿no? El hecho de que el INEC, ahora no sabemos si va a continuar o no va a continuar. El INEC generaba mucho material importante, no solo de divulgación, proyectos también de reforestación de manglares, proyectos bastante importantes que ahora pues ya no van a tener seguimiento. También son los responsables del inventario de emisiones, que desde hace más de 3 años que no se actualiza. Entonces, lo cierto es que no sabemos ni siquiera cómo está el estado de las emisiones, o sea, el estado del país en términos de emisiones, lo cual nuevamente, como mencionaban al principio, pues nos pone en incumplimiento con compromisos internacionales que México aceptó y que cada año ha refrendado. Entonces, ni siquiera sabemos qué tan mal estamos, porque esos inventarios ya no los está haciendo el INEC. La comunicación nacional que hacían tampoco, desde la última comunicación donde se pone el estado de cómo está todo el país en términos de emisiones, de agua, de cualquier infinidad de cosas, ya no lo ha hecho el INEC. Desde la última fue durante el gobierno de Peña Nieto. Entonces, este debilitamiento institucional pues nos pone sin información, nos pone vulnerables y hace que la crisis climática se exacerbe en nuestro país. Claro, vulnerables me parece que es la palabra que puede definir esto que estamos comentando. La doctora Ruth, Alfredo ponía un tema que me parece interesante retomar, que es los compromisos internacionales con los que tiene México sobre las emisiones del efecto invernadero, compromisos que tienen que ver con producción, con reforestación. Difícilmente se estarían cumpliendo esos compromisos con estos recortes, Alfredo. Así es, Gabriel, difícilmente se estarían cumpliendo, pero no solo eso, muchas personas del INEC salieron del instituto y ahora están en diversos lugares, las personas más especializadas, ¿sí? Como el doctor Arturo, como muchas gentes que iban a foros internacionales, sabían a qué se podían comprometer, sabían cuál era pues nuestro tiempo de jugar. ¿Sí? Sí, acá y si puedo, acá no puedo, acá sí prometo, acá no, con esto me comprometo. Pero ahora, ¿qué va a ir a decir México en cumplimiento con los organismos internacionales? Sí, como te decía, el calentamiento, estamos a 1.4 en promedio, somos de los que más calentamos. Pérdida de diversidad, pues nada más te digo, ¿no? Entre el 12 y el 19 de diciembre se calcula que perdimos 255 hectáreas por deforestación. Los estados más afectados, Yucatán, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, que son en gran parte el pulmón del país. Vamos, en la Ciudad de México, no voy más allá. ¿Cuántos camiones de las zonas aledañas a la ciudad vemos bajar con troncos y troncos todos los días? Entonces, ¿qué vamos a poder ofertar? El hecho de cumplir desplazamiento de comunidades, o sea, si bien todo esto de los programas sociales de reforestación son muy bonitos y se escucha bien y ayudan a la gente, no son efectivos.
tenemos que hacer una planeación rigurosa, porque sin medio ambiente no hay nada, es lo que no han entendido los políticos, Gabriel. Sin medio Ya, ambiente no hay políticos, claro. no hay economía, no hay nada. Es tiempo de hacer las cosas. Y si el gobierno no se encarga, la sociedad civil debemos de empezar a echar mano y echar para adelante. Claro. Doctora Ruth, deme oportunidad de ir a la pausa. Me gustaría regresar también. Ya ahondabas un poco en los compromisos internacionales y me gustaría conocer, ahondar un poco más cómo va a impactar. Ya ni hablemos de las áreas naturales protegidas y la procuración de justicia y mucho menos el tema del cambio climático. Voy a la pausa y regresamos. La falta de recursos a los compromisos internacionales a los que México se ha adherido. Y no sé si es demasiado arriesgado estar pensando en ya el incumplimiento. No sé si esa será la siguiente noticia que tendremos de los compromisos internacionales en materia de cambio climático, por ejemplo, doctora. Bueno, México de hecho está en incumplimiento. En la COP en Glasgow tenían todos los países, no solo México, tenían que renovar sus compromisos, es decir, no sé, si dijeron que iban a reducir el 30% de emisiones, tenían que decir cuánto en efecto habían reducido y tenían que generar nuevas metas. Entonces en Glasgow, en el 2021, México ya estaba en incumplimiento. De hecho, Greenpeace tenía, no sé en qué terminó esa demanda, tenía demandado al Estado mexicano por retroceso e incumplimiento en sus compromisos internacionales. Cada año México llega a la COP, como bien mencionaba Alfredo, pues como ya no trae este acompañamiento científico y técnico, llegan pues solo la parte política, que claro que es importante, pero también bastante ya mermada, y pues solo van a dar la cara a decir que seguimos en incumplimiento, porque nuevamente como el INEX no tiene los inventarios, pues es difícil decir qué tan retrasados o no estamos en materia de emisiones. Entonces ya estamos en incumplimiento. Tristemente, México no es el único país que está en esta situación, lo cual como planeta pues nos pone en un problema, pero siendo mexicanos, nuestro país, la conservación del medio ambiente siendo relevante para todo el mundo, pues sí es preocupante que México vaya tan retrasado en sus metas. Y la otra que yo quería aclarar un poco desde el principio, cuando hablamos de tasa cero de deforestación, no significa que México o ningún país que se adhirió a eso te iban a dejar de talar árboles. Era que por cada árbol que tú talaras tienes que plantar otro y entonces en el balance anual te quedas con el mismo número de árboles, digamos, ¿no? Entonces en realidad no significa que ya no iba a haber actividades de silvicultura o cosas así, sino que iba a haber un balance entre lo que se quita y lo que se pone. Nada más ya para terminar, pues el gobierno anterior y México, esta administración ratificaron nuevas áreas naturales protegidas, lo cual suena bonito en papel, pero con estos recortes tan tremendos que están haciendo, pues lo que decía Alfredo, no hay personal que vigile estas áreas naturales, entonces pues sirve exactamente para mí lo mismo haberlas nombrado que no haberlas nombrado. Claro. Bueno, ¿y cómo entonces se puede llegar a explicar estos recortes, teniendo en cuenta que tenemos, y al principio lo comentábamos, es como incongruente o inexplicable una cabeza de sector, en este caso una cabeza del Poder Ejecutivo, que pues es una doctora con amplios estudios en cuestiones de cambio climático, posgrados, tiene digamos, inclusive una narrativa en la cual así se daba en la campaña política y en términos políticos, y de pronto plantear un recorte así, no sé si esto también es incongruente y esto sería pues hasta peligroso en términos ya del ejercicio de los recursos, Alfredo. Sí, Gabriel, bueno, quiero hacer marcar una diferencia aquí. Esta es una percepción mía. La presidenta, si bien tiene una buena intención, con estos recortes nos damos cuenta que no controla ni a su Cámara de Diputados ni a su Cámara de Senadores, ¿sí? Es decir, quienes aprueban los presupuestos no están en concordancia con las ideas que ella ha dicho sobre medio ambiente, el cuidado y el fortalecimiento.
quizá hacia afuera se ve armonía, pero para nosotros, para un centro de investigación, ¿qué nos dicta? Están en pugna, que la presidenta dice por conocimiento científico hay que apoyar, hay que ir, hay que... y los políticos traen su propia agenda. Aquí, por eso yo te comentaba, tenemos que educar a la sociedad civil para que la sociedad civil empecemos a tomar mando sobre estas acciones. Pero sobre todo concientizar, Gabriel, porque no hay conciencia. Y si tú no haces consciente a los jóvenes que en su mejor época, es decir, en 2035, van a tener un medio ambiente horrible, mala calidad del aire, falta de agua, aguas contaminadas, alimentos contaminados para ellos y para sus hijos. Aquí, un grupo de activistas, un grupo de científicos, un grupo de asociaciones civiles, estamos pugnando por hacer una ley de voluntariado. ¿Sí? Entonces, ¿voluntariado de qué? De toda esta fuerza de jóvenes y sociedad civil, ir a resolver y ayudar a resolver los problemas de medio ambiente. Muy bien, Alfredo. Doctora Ruth Cerezo, a ambos les agradezco que hayan estado con nosotros. Nos acabó el tiempo. Yo esperaría, como bien dices, y me uno a este comentario de la sociedad civil, 2025 será clave el papel que desempeñen teniendo en cuenta estos recortes. Y ya veremos, usualmente al medio ambiente, quién lo defiende, ¿no? ¿Quién lo defiende? Muchísimas gracias a ambos. Vamos a una breve pausa y regresamos con más.